eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Tú eres Dios, a Dios sea la gloria y la honra para siempre. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Hermanos, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro estudio y le doy gracias a Dios porque hoy nos da la oportunidad de seguir estudiando su palabra. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 8, Romanos 8, para que sigamos estudiando esta carta que escribe el apóstol Pablo. ¿Sale? Y este es uno de los pasajes que a mí pues me gustan mucho y para mí es de gran gozo poder compartirlo con todos ustedes. Muchos ya también lo conocen. Entonces pues vamos a poner atención a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Y bueno, vamos a orar para poder comenzar con la lectura y estudiar el pasaje. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche, Padre, alabamos tu nombre, Señor. Reconocemos que no hay Dios sino solo tú, Padre, y que fuera de ti, Señor, no hay nada que deseemos, Señor, en este mundo, Padre. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Gracias porque das los medios, Señor, para seguir siendo edificados, Señor, en tu palabra, Señor, porque nos das los medios, Señor, para poder seguir aprendiendo, Señor, de ti, de lo que tú quieres, Señor, y para que podamos seguir tu voluntad, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Padre. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, a tus hijos e hijas, Señor, que hoy escuchan esta palabra, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que seas tú el que nos ministre, el que nos hable, el que nos edifique, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar este pasaje. Lo vamos a dividir en 4 lecturas. La primera de ellas la vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 4 y vamos sacando conclusiones, algunas enseñanzas de estos versículos, porque el pasaje sí es un poquito largo. Entonces, para no detenerme tanto tiempo y pues que escuchemos lo que hoy el Señor quiere mostrarnos, ¿sale? Entonces vamos a leer, dice Romanos 8, del 1 al 4, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada versículo, hermanos, que acabamos de leer y que vamos a leer tiene muchísima información, muchísima enseñanza. Sería muy difícil que en una sola clase viéramos todo versículo por versículo. Entonces, de estos 4 pasajes, yo quiero enfatizar en 3 puntos lo que acabamos de leer. Dice en primer lugar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo que condenación? ¿De qué estamos hablando? Bueno, recuerden que venimos hablando acerca de la ley, ¿verdad? Es la gran discusión. Que si la debo hacer, que si no la debo hacer. Hablábamos de la religiosidad, etcétera. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo que ya tenemos el contexto de que la ley en sí misma no salva, no justifica, pero es importante, también ya lo vimos, y que la ley vino para condenar al pecado, para condenar a los que desobedecen, a los que no se sujetan a la voluntad de Dios. Retoma este tema y dice: entonces podemos concluir o podemos decir que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que ya no, la ley no está escrita para ellos porque hoy estamos en Cristo, ¿sale? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Entonces la ley ya no es importante, ya no la tengo que hacer. No. Significa que cuando tú estás en Cristo, tú puedes cumplir con la ley de manera natural, ¿sí? Porque la ley dice, por ejemplo, no matarás, no robarás, etcétera. Entonces, cuando Cristo está en mí, yo empiezo a adquirir ese corazón de Cristo, empiezo a adquirir ese carácter de Cristo que me ayuda a hacer con los demás
lo que Cristo hizo también. Entonces empiezo a amar a la gente, y si yo empiezo a amar a los demás, empiezo a saber perdonar, empiezo a saber ayudar a otros, pues obviamente ya no voy a pecar en este sentido de la ley de no robes. Pues no voy a robar a alguien a quien amo, no voy a robar a alguien a quien me preocupa. ¿Sí me explicó? Entonces, de manera natural, yo empiezo a retomar el propósito de la vida del hombre, el hombre natural que Dios formó en un principio, que era ese hombre puro, que no había pecado en él. Esa es la obra de Cristo en mí. Entonces dice, cuando tú vives en Cristo, cuando tú sigues las enseñanzas de Cristo, etcétera, de manera natural tú vas a empezar a cumplir con la ley. Y ni siquiera a veces te das cuenta. Cuando de repente tú reaccionas y dices, caray, ya no soy tan enojón, ya no soy tan explosivo, ya no estoy bajo miedo todo el tiempo, ya no estoy todo el tiempo estresado, etcétera, porque he aprendido a descansar en Cristo, etcétera, etcétera. Entonces dices, ya no hay condenación para los que están viviendo conforme a las enseñanzas de Cristo. Entonces, hermano, esto no solamente es en el ámbito de la ley y el tema que estamos tocando, es en todo. O sea, ya no hay condenación. Si tú tienes necesidades, si tú tienes alguna preocupación, si tú tienes algún problema, ahorita vamos a ver que todo eso Cristo ya lo suplió, por eso somos libres ahora. Entonces ya no hay condenación para ti, pero vemos cristianos que podemos estar viviendo como si estuviéramos condenados aún. Pero esa es decisión de cada quien, el creer, el confiar en las promesas de Dios. Es algo que ejercitamos día con día, y cuando yo no ejercito esa parte, mi fe no está creciendo, entonces vivo condenado, siempre vivo con temores, vivo con preocupaciones, vivo todo el tiempo estresado, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver porque no estoy viviendo conforme a las enseñanzas de Cristo, no estoy confiando en Cristo. ¿Sale, mis hermanos? Entonces por eso dice, ninguna condenación hay. Por eso dice, ¿pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y ahorita también vamos a hablar que es estar en Cristo Jesús o andar conforme al Espíritu, que es también como lo menciona el apóstol Pablo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sale? En segundo lugar, vamos a ver entonces qué es andar conforme a la carne y conforme al Espíritu. El apóstol Pablo divide a las personas o al ser humano en dos partes. A los que están conforme a la carne y a los que están conforme al Espíritu. En el versículo 15, ¿verdad? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Bueno, ¿qué es esto de andar conforme a la carne? Palabras simples es andar según mis propios pensamientos, mis propios deseos. Es que yo creo que las cosas son así, es que yo creo que debería hacerse de esta manera, es que mi manera de ver las cosas es esta, y ciertamente es respetable. Cada uno de nosotros puede tener su propia opinión de las cosas, etcétera. Pero al final, hermanos, el que yo conozca los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, me va a permitir no conocer una manera de pensamiento, me va a permitir conocer la verdad. Y la verdad es irrefutable, porque es la realidad. Yo puedo tener una percepción de las cosas, es que es justo que yo desee esto, es justo que yo necesite esto, etcétera. Pero en esa confusión, cada uno de nosotros piensa de manera diferente, concebimos los conceptos de manera distinta, ¿no? Unos dicen, el amor es esto, el amor es lo otro, es que el apoyo es esto, el apoyo es esto. Y aún, por ejemplo, hablando de la consejería, pues siempre el poder unificar conceptos dentro de un matrimonio es importantísimo. Porque cuando yo digo, bueno, es que necesito tu apoyo, para el varón puede ser el apoyo, puede ser pues que, no sé, que me abraces, que me hagas una rica comida cuando llegue cansado, que me acaricies, ¿no? Y para la mujer puede ser, pues, que me ayude a esto, que me diga que qué bonita me veo, etcétera. Y entonces tenemos que unificar y tenemos que entender, ¿sí?, bajo la lupa de la palabra de Dios, qué es el apoyo verdadero, de qué consta, etcétera. Estoy dando solo un ejemplo de cómo nuestros conceptos pueden ser distintos bajo nuestros pensamientos. Por eso dice, los que andan bajo sus pensamientos, sus propios conceptos, pues no pueden vivir libres porque siguen atados a aquello que los ha esclavizado, ¿sí? Y en segundo lugar dice andar sino conforme al Espíritu, los que andan conforme al Espíritu. ¿Y qué es
andar conforme al Espíritu, pues es igual, es los que no viven bajo sus pensamientos, sino siguen y viven bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo estoy estudiando la palabra de Dios porque necesito cambiar mi manera de vivir. Entonces, hermano, tú cada vez que escuchas una prédica, tú cada vez que asistes a un estudio, estás en el discipulado, etcétera, tú tienes que entender que el propósito de lo que estás leyendo, estudiando, aprendiéndote de memoria, no es intelectual meramente, sino es algo que debe cambiar tu vida, ¿sí? Es algo, toda creencia, toda doctrina que tú practiques y que no cambia tu manera de vivir, no te sirve de nada. Yo tengo mucha fe en Dios, pero siempre estoy con la cara, pobrecito de mí, sufro tanto en la vida. No, hermano, no, porque entonces la palabra de Dios no estás dejando que penetre en tu corazón y que eche raíces como lo debe hacer, porque tu misma falta de fe provoca que se detenga en ti el crecimiento espiritual. Entonces, andar conforme al Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios. Bueno, no me ha ido muy bien esta semana, pero yo confío en que Dios está conmigo. Él me ha prometido esto, me ha prometido lo otro, etcétera, etcétera. Y yo por eso sigo firme, aunque mi hijo sigue con estos problemas, mi hija es así, mi matrimonio está de esta manera, yo tengo que seguir firme, sigo orando, sigo luchando, porque confío en el Señor. Eso es andar conforme al Espíritu, y la palabra de Dios te promete, conforme al versículo 1, que para ti no hay condenación, es decir, que vas a vencer, que esta situación va a cambiar a tu favor, pero tienes que andar conforme al Espíritu, ¿ok? Puede ser un día, 2 días, una semana, 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos, ¿ok? Entonces, hermano, sigamos andando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vámonos a la siguiente porción, vamos a leer del 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, aquí es importante, tres enseñanzas importantes que vamos a sacar. Número 1 dice que cómo son los que andan en la carne, y ya los va a describir un poquito más, para que tú te des cuenta en dónde estás parado, hermano, tú y yo nos demos cuenta dónde estamos parados. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué? En primer lugar, piensan. ¿Qué significa esto? Es decir, su mente. ¿Dónde está su mente? ¿En qué piensa? ¿Qué tienes en la mente? Bueno, en las cosas de la carne. Bueno, es que todo el tiempo estás pensando en quieres más dinero, o todo el tiempo es que si las cosas fueran diferentes, y deseo esto, y deseo lo otro, y todo tu tiempo tus pensamientos están enfocados en los problemas, en los afanes de la vida, en qué ropa te quieres comprar, en qué tipo de carro quieres tener, y todo eso, hermano, si no tenemos cuidado nos desvía, porque las cosas no son malas, el dinero no es malo, darte lujos no es pecado. El problema es cuando mi pensamiento solamente se ocupa de esas cosas y me olvido de lo más importante. Por eso Jesús decía, no hagan tesoros en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, no trabajen, no estudien. No. Es decir, no enfoquen toda su fuerza, todas sus ganas en las cosas de este mundo. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Dice, hagan tesoros en el cielo. O sea, hay cosas más importantes en la vida que el vestido, que el calzado, que los lujos, que mis sueños, que mis anhelos. Hermano, si tú tienes las cosas en el plano terrenal, tus pensamientos en el plano terrenal, junto con ellos vas a perecer, porque están condenados. Nada que estás viendo en este momento, por muy bonito que se vea, es eterno. Solamente la vida que Cristo nos ofrece es eterna. Entonces, tu mente, ¿en qué estás pensando en este momento? ¿Sigues con esos rencores en tu mente, recordando lo que te hicieron, recordando cómo lo que dejaste hacer, tus frustraciones, etcétera? Entonces, estás viviendo en la carne, en tus emociones, inundado de cosas que te detienen como cristiano.
¿Ok? Y entonces dice en segundo lugar que no solamente su mente está enfocada en eso, pensando en qué les gustaría, cómo les gustaría, y se olvidan de Dios, sino que también dice que se ocupan, ¿verdad? Versículo 6, porque el ocuparse de la carne. Esta palabra es interesante porque es la palabra griega phronema, que significa planear o tener planeado algo. Porque los que están, todas sus ideas, todos sus planes, tus proyectos están basados en cosas materiales, en cosas que muchas veces no tienen nada que ver con Dios. Si tú eres una persona así, no puedes vivir libre porque estás atado a este mundo y este mundo está condenado. ¿Sí? Entonces, dice aquí, ¿verdad? En el contraste del versículo 5 y 6 dice, pero los que son del Espíritu, ¿piensan en qué? En las cosas del Espíritu. Tengo que orar, quiero aprender más de la palabra de Dios. No voy a pecar porque si no voy a traer condena a mi vida y puedo provocar esto en mi familia, en mi corazón, etcétera. Y es consciente esta persona de lo que puede pasar espiritualmente si está viviendo en pecado, porque es importante buscar a Cristo. Y en el versículo 6 dice también el contraste, ¿no? Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Hermano, aquí está muy claro. ¿Tienes paz en tu vida? ¿Vives en paz? ¿Tienes vida? Ahora sí que tienes vida en tu vida. O sea, eres una persona con gozo, que disfruta las cosas, que, mira, no tengo mucho dinero, pero tengo este platito de frijolitos, qué rico, gracias Señor. Eso es tener vida, es agradecido, tienes una actitud de agradecimiento. Gracias Padre, porque tengo esto, tengo lo otro, etcétera. ¿Lo tienes? Por eso dice, ocuparse del Espíritu. Cuando yo oro, cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, y eso trae vida y trae paz a mi propia vida, a mi familia, a los que me rodean. Sí, mis hermanos. Entonces, aquí esta parte es muy interesante, ¿verdad? Porque estás planeando, ocuparse de la carne es muerte. Es que y voy a sacar esto, y después de que me compre esto me voy a comprar lo otro, y me voy a comprar ropa de esta manera. Y estás pensando en cosas que son simples, cosas terrenales, que no tienen un valor más allá de algo meramente económico. Pero dice que el ocuparse, es decir, el planear en las cosas espirituales, el decir, ¿sabes qué? Diario voy a orar a esta hora, y me voy a dar el tiempo, y voy a leer la palabra del Señor, y voy a asistir a las pláticas, a las prédicas, a los cultos, y me doy el tiempo y lo planeo, y entonces voy a hacer esto, y voy a hacer esto para el Señor, y le voy a servir, etcétera, etcétera. Empiezas a crecer, tu mente está planeando cómo servirle al Señor, cómo acercarse más a Dios. Entonces va a traer vida y va a traer paz a tu vida. Versículo 7 termina aquí un tercer punto que quisiera comentarles. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Es decir, el propósito o la naturaleza de nuestra carne, de nuestros deseos, son por default lejos de Dios. Muy pocos, no puedo decir que todos, pero sí te puedo decir que el 99% de las personas que hoy servimos a Dios, que hoy buscamos de Dios, lo hicimos porque Dios en su misericordia nos atrajo, pero por nosotros mismos no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí si Dios no hubiera tenido misericordia, porque mi naturaleza era alejarme de Dios, y viví mi vida alejándome de Dios, aunque lo conocía, aunque ya había escuchado de Él, aunque yo ya iba a la iglesia. Eso no quiere decir que yo estaba cerca de Dios. Entonces, la naturaleza de mis deseos, de mi carne, por default me alejan de Dios, porque no se sujetan a la ley, dice el versículo 7, ¿verdad? O sea, no están dispuestos a sujetarse a nada y tampoco pueden. Es decir, aunque quisieras, si tú no te arrepientes, si tú no buscas a Dios, invitas a Cristo a tu vida, no puedes seguir a Dios. ¿Sale? Y los que viven según la carne, dice el versículo 8, no pueden agradar a Dios. Es imposible. Entonces, esto es como para entender en dónde estoy parado. A ver, mi mente, ¿qué está pensando? ¿En qué me estoy ocupando ahorita? Viene el fin de semana,
voy a ir a visitar a fulanita, fulanito, y si tengo tiempo, me conectaré a ver la prédica, me conectaré con los hermanos de la iglesia, me pondré a leer un rato, si tengo tiempo. Entonces, si tú eres de estos cristianos, aunque seas líder de una iglesia, si tú das preferencia a las cosas del mundo, a las cosas personales, antes que al llamado que Dios te ha dado, entonces, hermano, tú tienes que pensar seriamente si estás dispuesto a seguir a Dios o no. ¿Ok? Vamos a leer la siguiente porción, es un poquito más larga, pero la voy a leer así de corrido para que tengamos bien el contexto de todo y al final platicamos de estos 4 puntos que vienen. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, en primer lugar dice aquí en el versículo 12 que somos deudores. Si tú piensas que la libertad es no servirle a nadie, te equivocas. En un término espiritual, siempre le vamos a pertenecer a alguien. De entrada, porque fuimos creados por alguien. ¿Sale? Entonces, o sea, no es lo que tú creas, si te parece justo o injusto, le pertenecemos a alguien. Ahora, quiero darte este ejemplo. Bueno, mis hijos son mis hijos. ¿Por qué? Pues porque los engendramos nosotros, ¿no? Mi esposa y yo. A lo mejor se escucha chistoso, ¿no? Pero es la realidad y por eso son mis hijos. Yo no necesito de un papel legal donde firmado por un juez, etcétera, me diga que es mi hijo. Yo sé de manera natural que él me pertenece porque es mi hijo. Ahora, aquí es donde empieza la importancia de a quién le pertenezco. Bueno, si yo amo a mi hijo, le protejo, el mejor lugar donde él puede estar es conmigo. Es lo que más le conviene. Si yo soy un buen padre, es el mejor lugar que él puede tener es cerca de mí. Entonces conmigo va a tener reglas, va a tener esto, pero todo lo que yo hago, las reglas que imponemos en casa, las conductas que se dictan en casa, son para su protección, su formación y su bendición. Entonces imagínate, hermano, dice aquí que antes le servíamos a la carne. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Entonces el pecado nos traía de aquí para allá y Satanás nos zarandeaba, se burlaba de nosotros, pero hoy ya no. ¿Sí? Porque dice que hemos hecho morir lo carnal en nosotros para vivir en el Espíritu. Entonces ya no le servimos al pecado. Yo ya no estoy pensando en cosas de este mundo, en engañar a mi esposa. Yo ya no estoy pensando en robar, ya no estoy pensando en ofender a nadie, en hacerle chismes a nadie, etcétera, ¿no? Y todos los pecados que podemos conocer. Ya no estoy pensando en eso, estoy pensando en cómo ayudar a otros, servirle al Señor, cómo hacer sentir mejor a mi familia, guiar a mis hijos. Padre, dame sabiduría. Mi mente está en eso, en la edificación, en construir, en traer bendición. ¿Ok? Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Pero si Él es mi Padre, ¿sí? Él es mi Padre, pues qué mejor que estar con Él, que si dice la palabra del Señor que si yo siendo malo, siendo imperfecto, los padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios que Él es bueno. Qué mejor amo, por decirlo así, a quien servir que a Dios, que es bueno y que siempre sus pensamientos son de bendición para nosotros. Entonces somos deudores, hermano, y por eso hoy estamos aquí,
porque yo me siento en deuda con Dios. Es que ¿cómo no voy a servir a aquel que me liberó, a aquel que me perdonó, a aquel que me restauró, a aquel que salvó a mi familia, a aquel que restauró mi matrimonio? ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cuántas veces ha sanado a mis hijos? ¿Cuántos problemas nos ha librado el Señor? ¿Cómo no le voy a servir? Soy deudor de aquel que me ama, pero soy deudor por amor. Por amor. En segundo lugar dice aquí que el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Es mentira que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos creación de Dios, todos somos creación de Dios, pero la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu, y en Juan capítulo 1 dice que todos aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, para que yo sea libre, tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué significa? Significa que yo soy, como en este momento, escucho la palabra del Señor. Y si en la prédica vemos la palabra de Dios enseña, pues que yo debo orar, me pongo a orar. Y eso comprueba que yo soy hijo de Dios, porque estoy siendo obediente y el Espíritu me está guiando. Y ahorita vamos a ver que incluso las oraciones las guía el Espíritu. Cuando yo oro, el Espíritu que mora en mí, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en mí, me guía, me renueva, me va diciendo, mira, hay esta necesidad, hay que orar así, etcétera. Y dice que intercede por nosotros, ¿verdad? Con gemidos indescriptibles. Y no vamos a entrar a ese tema porque es otro tema extensísimo. ¿Sale? Entonces, somos libres, tenemos libertades, ¿verdad? Pero ser guiado con el Espíritu significa obedecer a Dios, seguirle a Él. Pero entonces, a ver, hermano, ¿cómo voy a ser libre si al final le sigo sirviendo a alguien? No soy libre. No te confundas. Ese tipo de libertad que tú mencionas, donde yo puedo hacer lo que yo quiera, se llama libertinaje, y no es libertad. Sigues siendo esclavo, solamente que de tus propios deseos. Ahora, imagínate esto, nosotros tenemos libertad, ¿verdad? Yo puedo andar por la calle, puedo caminar, puedo correr, trotar por la calle, tengo esa libertad. Ahora, ¿en qué momento se termina esa libertad? Para que yo tenga esa libertad, tengo que cumplir con la ley. Yo tengo libertad de andar por las calles de manera libre, ¿verdad? Es un derecho. Pero si yo me pongo a robar en la calle, ¿qué? Pierdo mis derechos. Entonces, todos estamos sujetos a leyes porque los límites traen bendición a la vida de los hombres. ¿Sí? Entonces, tú tienes libertad, en Cristo tienes libertad, pero tienes que seguir y tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Pero si no lo buscas, pero si no le pides, pero si no oras, no lees la palabra de Dios, no asistes a la iglesia, ¿no? Los domingos tienes cosas más importantes que hacer, como ver el partido, ir a visitar a la vecina, al hermano, a la hermana, a la familia. Híjole, hermano, creo que por eso te estás perdiendo tantas bendiciones, porque tú no has entendido que las libertades vienen con compromisos, ¿vale? Con obligaciones. Luego dice aquí el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿De qué somos libres? Del temor, dice aquí, ¿no? Ya no, lo que Dios hizo ya no es para que siguieras viviendo de temor. O sea, tú hoy tienes que entender que como hijo, ahorita si yo hablo con mi hijo pequeñito Elías, los que lo conocen, él no está pensando en este momento, híjole, ¿y qué tal que mañana no tengo qué comer? ¿Y qué tal que mañana, híjole, no tengo dónde descansar? ¿Y qué tal que me enfermo mañana? Él no está pensando en eso porque su confianza está en mí, en su mamá, como sus padres. Él sabe que nosotros le vamos a proveer. Así nosotros nos ocupamos en lo que tenemos que hacer, trabajamos, nos esforzamos, pero sabemos que al final del día es el amor de Dios quien nos va a dar seguridad, provisión, salud, etcétera.
Sí, hermanos, por eso dice, ya nos hizo libres del temor. Tú ya no debes vivir pensando, híjole, es que no la voy a hacer, etcétera. Tú tienes que, cada vez que venga la prueba, cada vez que venga una situación, lo primero que tienes que hacer antes de ir a correr con la comadre es hincarte ahí en tu cuarto, hincarte en tu sala con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. A ver, antes de que otra cosa suceda, vamos a orar. Señor, aquí estamos, mira, Padre, está pasando esto, puede que pase esto en la salud, en la economía, etcétera. Y entonces, hermanos, puedo experimentar esa libertad del temor. ¿Sí? Entonces, los que hemos orado, ¿verdad? Los que asistimos a las reuniones de oración, lo podemos testificar. Cuando terminamos de orar, se siente esa libertad. Señor, gracias. Como que te quitas ese peso de encima. Porque sabemos que Dios está ahí con nosotros. ¿Okay? Entonces ya no tenemos temor. Ya no vivimos bajo ese temor. Y por último dice aquí, versículo 15 al 18, toca un tema muy interesante, ¿verdad? Dice que somos hijos de Dios, porque el Espíritu mismo da testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. En el 15, decía que podemos clamar Abba, Padre. ¿Qué significa la palabra Abba para los que estamos en el discipulado? Papito, papi. Es como un hijo que le habla a su padre, ¿verdad? Le habla con ternura, con amor, está convencido, está necesitado de ese abrazo de su padre. También dice el 16 que somos hijos de Dios. También dice el 17 que somos herederos, ¿sí? Entonces, y que tenemos una gloria venidera. Entonces, somos hijos de Dios, y la confianza que se habla aquí en Dios se equipara a un niño que busca a su padre para suplir su necesidad. Entonces, viene mi hijo no está pensando en si lo amo o no, él está convencido de que lo amo y me va a pedir, ¿me compras esto? Y desde cosas tan importantes como, ¿me compras unos tenis así? ¿Me llevas al parque? ¿Me llevas a este lugar? Etcétera. Hasta cosas triviales, ¿no? ¿Me compras este juego? ¿Me compras este juguete? Pero él sabe que todo lo puede obtener de mí porque le amo. Y entonces, hermano, cuando tú te acercas a Dios, tienes que saber, en primer lugar, y los que estuvimos en la prédica de hace 8 días, del domingo pasado hablábamos de esto, ¿verdad? Tienes que ser consciente de que tú eres hijo de Dios, eres importantísimo para el Señor. ¿Qué tan importante eres que entregó a su Hijo Jesucristo para que tú hoy en esta lección pudieras cerrar tus ojos y decirle, Señor, perdóname. Quiero aprender de ti, ayúdame a aplicar estas palabras que estoy escuchando, a vivir en santidad, etcétera. Y Dios lo hizo por ti, porque eres importante para el Señor. Aunque la gente te menosprecie, ¿eso qué? La gente siempre va a menospreciarte, la gente siempre va a hacerte menos, siempre va a haber gente que te critique, siempre en la iglesia lo va a haber, en el trabajo lo va a haber. Y si no entendemos que esa es la condición del hombre, pues vamos a vivir frustrados. Pero si yo entiendo también que aquí el que importa qué piensa de mí es Dios, eso es lo que sí te debe preocupar. Híjole, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Que vivo en la carne? No, tengo que cambiar. Señor, ayúdame. ¿Sale? Eres hijo de Dios y el Señor te ama. ¿Okay? Vamos a terminar del 19 al 25 y después 26 al 27, nada más son 2 puntos para no extendernos más. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, otra vez, ¿no? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Bueno, hermanos, aquí, son un buen de temas que quizá no tenemos todos el contexto. Algunos sí entenderán lo que se dijo, algunos dirán a qué se referirá con esto, con lo otro. Es muy extenso, pero quiero tomar esto. Dice aquí en el versículo 19 que la creación
el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Bueno, sujetada a vanidad quiere decir que habla de que también sufrió una consecuencia. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, también la creación tuvo un cambio. Hubo un cambio y fue sujeta a vanidad. ¿Qué es esto? Fue sujeta a la descomposición, a la temporalidad, porque recuerden que Dios es eterno, ¿sí? Entonces fue sujeto a todo esto que es consecuencia del pecado. Y te quiero leer aquí: cuando el hombre pecó, corrompió el propósito original de la creación que le fue dada. Entonces Dios tuvo que cambiar todas las cosas para que no muriéramos. Nos dio una segunda oportunidad. Ya tenía listo a Jesucristo en el caso de que nosotros cayéramos, etcétera. Pero también la creación ha visto afectado su propósito a causa del pecado del hombre. ¿Ok? Entonces esto es profundo y es difícil de entender, pero para que más o menos me entiendas, quiero decirte que cuando Dios creó al hombre, le dice a Adán: bueno, tú te enseñorearás de todo esto. Vas a cuidar, ¿no? Vas a cuidar de los animales, de la creación, de los arbolitos, etcétera. Parafraseando un poco la palabra. Pero hasta el día de hoy somos responsables de ese encargo que el Señor nos hizo. Por eso Dios no está interviniendo de manera directa en lo que le estamos haciendo a este mundo, porque es nuestro encargo. Nos dio la capacidad de cuidar nuestro entorno, nos dio la capacidad de cuidar la naturaleza, pero también de manera más personal nos dio la capacidad de cuidar a nuestras familias, a nuestros amigos, nuestros ministerios, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo? Lo hemos corrompido, ¿verdad? O sea, que ve el mundo cómo está. El calentamiento global es causado ¿por qué? ¿Sí? Por la destrucción del hombre, porque el hombre es como nos hemos convertido en un parásito, ¿no? Acabamos con los ecosistemas, anhelamos, deseamos, codiciamos, etcétera. Estamos destruyendo, y es increíble que hoy en día, ¿no? Tengamos la capacidad, según las estadísticas, de destruir el planeta Tierra. En menos de 20 minutos hoy el hombre podría destruir la Tierra por completo y toda la vida que hay en él. Entonces no hemos crecido como raza humana, pero sí hemos crecido como destructores de la vida. Entonces dice aquí que la creación misma está esperando que nosotros retomemos nuestro propósito original. Y cuando yo vengo a Cristo, por eso es que, por ejemplo, un padre que viene a Cristo, pues lo primero que Dios te va a pedir es restaurar a tu familia, tu relación con tu esposa, con tus hijos, empezar a orar por ellos, porque ese es el plan original. Y regresamos al origen. Eso es lo que el apóstol Pablo trata de darles a entender, es que todos estábamos desviados, estábamos en nuestras ondas, nuestros pensamientos, nuestros deleites, y cuando regresamos a Cristo nos va a regresar al propósito original. Sí. Entonces nuestra nueva naturaleza nos regresa al propósito original. Dios quiere estar contigo, Dios quiere bendecirte, porque también ese es el propósito original. Dios quiere que estés bien, que seas libre, que vivas feliz. Por eso nos dio todas las cosas en el huerto del Edén, no le faltaba nada al hombre. ¿Sí? Pero hoy vivimos necesitados, y a lo mejor no solo de lo material, ¿no? Sentimentalmente, espiritualmente estamos siempre padeciendo, y necesito, y si no tienes un trauma de esto, estás inseguro en lo otro, y así estamos, siempre mochos, siempre incompletos en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos vuelve a hacer una nueva creación. ¿Sale? Entonces, cuando eso pasa, todo mi entorno, mi alrededor es restaurado a su propósito original. ¿Okay? Versículo 26 a 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, vamos a hablarlo de una manera sencilla. Hay alguien que está siempre con el cristiano y que está guiando su vida,
que es el Espíritu Santo. Y dice que este Espíritu Santo que mora en el cristiano, cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Él vino a habitar en ti. Porque dice la palabra de Dios que son las arras, ¿verdad? Es la garantía de Dios de que su presencia está contigo, de que Él va a cumplir sus promesas en ti. Este Espíritu, leíamos también al principio, ¿verdad? Que es el que vivificó el versículo 11, que vivificó a Jesús de entre los muertos. Está con nosotros, imagínense. Entonces, este mismo Espíritu está con nosotros, redarguyéndonos. No, mira, Omar, la estás regando. No es por acá. Ten cuidado, estás pecando. Y te está diciendo, y es el que te incomoda cuando tú quieres empezar a vivir la vida loca, lejos de Dios. Bueno, ya me voy a olvidar de Dios, y ahí vas, y puedes estar en el mundo, y ahí está el Espíritu. No, tú no perteneces aquí. Y de verdad, gracias a Dios, porque en su misericordia nos atrae, ¿verdad? Muchos que nos alejábamos de Dios, conociendo a Dios, el Señor nos atrajo otra vez, para que no nos perdamos, porque ese es el amor de Dios. Y siempre está con nosotros, y hoy está contigo, hermano. Ahí donde me estás escuchando, el Espíritu de Dios está contigo. Pero tú tienes que escucharlo, tú tienes que obedecer, tienes que dejar que te guíe. Cuando lees la palabra, te revela, te enseña, tú le tienes que orar, Señor, mira, enséñame, y el Espíritu te va a redarguir y te va a ayudar, te va a llenar de paz, te va a dar fortaleza. Y bueno, algún día estudiaremos todo lo que hace el Espíritu de Dios en la vida del cristiano, que es otro tema muy extenso. Pero tenemos esta promesa, y todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu, ¿verdad?, trae amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, etcétera. Y todo esto, hermano, solamente Dios te lo da a través de su Espíritu. Esa paz, ese amor, ese gozo, no te lo puede dar el mundo. No como lo da Dios, porque el Señor lo da permanentemente y por la eternidad. Amén. Entonces, yo te invito, si tú no te has acercado a Cristo, si tú quieres conocer a Cristo, acércate, órale, dile: Señor, aquí está mi vida, enséñame, quiero conocerte más. Guíame, dame fortaleza, te necesito en mi vida. Amén. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, en esta noche por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que yo sé, escuchan tu palabra, Señor, y aprenden de ti. Gracias porque sus vidas son testimonio para mí de que tú eres grande, Señor, y poderoso. Y Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner esta palabra por obra en nuestra vida diaria, que podamos recordar siempre, Señor, que no estamos solos, que tu Espíritu está con nosotros, que tú, Padre, nos llamas tus hijos y que podemos acercarnos, Señor, con confianza para clamar por ti, Señor. Guía, Señor, a tu pueblo, bendice a esta congregación, Señor, y ayúdanos a crecer, Padre, como cristianos, para dar un buen testimonio de ti y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de nuestras vidas, Padre. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, cuídense mucho, que el Señor los bendiga y nos vemos el día domingo 11 de la mañana para el culto dominical. Que el Señor les bendiga.